Cuando vemos inevitablemente el dolor, el sufrimiento que nos rodea, la violencia, las enemistades, los engaños, las enfermedades, ¿cómo reacciona nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestra familia o cada uno de nosotros? En la palabra de Dios encontramos los mandamientos de Dios para poder actuar coherentemente y reflejar el amor de Cristo Jesús. En el capítulo de hoy, titulado Amar Misericordia, vamos a estudiar este pedido que Dios le hizo a su pueblo y que sin duda alguna nos pide también a cada uno de nosotros. ¿Cuál debiera ser nuestra reacción? Por supuesto, ayudar al prójimo. ¿Cuál debiera ser nuestra motivación? Reflejar el amor de Cristo Jesús. Durante toda esta temporada hemos estado hablando acerca de la ayuda a los necesitados. Queridos amigos, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Salmos, capítulo 11, versículos 4 y 5. Muchas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía de Lecciones de la Biblia. Un cordial y cariñoso saludo desde Nuevo Tiempo Chile a cada uno de ustedes que se está añadiendo a nuestro programa o que, como la gran mayoría de nuestros amigos, es un fiel televidente de nuestro programa. Estamos entonces dando inicio al capítulo de hoy y para eso tenemos invitados. Está con nosotros el pastor Mauricio Montoya. Gracias por acompañarnos nuevamente un capítulo más. Un gusto poder estar aquí también, Joel, y a la vez también con nuestro amigo. Muy bien. Y está de vuelta con nosotros, pastor. Le echamos de menos, pastor Andrés Dinamarca. Ha estado casi toda la temporada, pero agradecemos a Dios por estar con nosotros de vuelta después de haber estado atendiendo ahí temas propios también de Nuevo Tiempo. Amén. Estamos contentos porque ya estamos llegando casi al final de un trimestre que esperamos que haya sido de bendición para ustedes, como lo ha sido para nosotros, y sobre todo poder ir ya hilando algunos conceptos generales que nos permitan avanzar, ya no solamente desde el punto de vista del estudio, sino ahora ponerlo en práctica en nuestra cotidianidad y en la vivencia como cristianos. Así es. Bueno, y por supuesto, usted ya tiene su Biblia muy cerquita suyo, tiene tal vez un lápiz, un papel para tomar apuntes, puesto que vamos a abrir la palabra de Dios. Y para eso es muy importante pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que, Mauricio, por favor, si nos dirige en oración. Muy bien, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Pedimos, Padre, que en este momento que abriremos tu palabra, tú nos puedas iluminar. De la misma manera también a todos nuestros amigos que nos están viendo, Señor, para que de esta manera podamos recibir palabras de verdad. Nuestro espíritu sea lleno de gozo y así aprendamos la manera en cómo debemos vivir como cristianos. Quédate con nosotros en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia allí en un texto muy conocido. De hecho, si mal no recuerdo, lo citamos, lo mencionamos en capítulos anteriores, pero vamos a hablar acerca de las prioridades. Mateo capítulo 6, verso 33, inmerso en el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Es un texto que siempre es citado de forma aislada, ¿no? Pero que en su conjunto está hablando acerca de las prioridades de la vida, ¿no? ¿Qué dice el texto ahí, pastor Andrés? Si por favor lo puedes leer. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos está diciendo aquí el texto con respecto a las prioridades del cristiano?
No, yo creo que en realidad, y sobre todo en el marco de la temática en la cual está el versículo, habla, número uno, de un factor de confianza. ¿Por qué? Las prioridades dependen también de las confianzas. Cuando yo entiendo que Dios es mi sustentador, que Él va a velar por todo aquello que me podría causar afán, ansiedad, cuando yo me encuentro con este Dios que me ha hecho promesas y las cumple, y lo busco a Él en primer lugar, finalmente, si el reino de los cielos para mí es una instancia atractiva, yo quiero vivir como el reino de los cielos, digamos, expresa que es los valores que lo rigen. Y en ese sentido, la palabra de Dios lo que me dice es, poniendo a Dios en primer lugar y su justicia, que no es otra cosa sino también poner en práctica la justicia, el actuar hacia los demás. Dice, lo demás va a ser añadido, es decir, aquello que por lo cual yo podría andar angustiado, finalmente ya es trabajo de Dios. Tarea mía es vivir de acuerdo a sus principios y a sus preceptos. Cuando miramos la sociedad hoy en día que nos rodea, o más que la sociedad, incluso nuestro propio cristianismo, inmerso en un mundo secularizado, posmoderno, ¿qué podemos ver ahí? ¿Es realmente Cristo la prioridad en nuestras vidas? Esto es bien interesante. Nosotros hoy en día estamos viviendo un mundo en el cual las filosofías se hacen cada vez más presentes por medio de distintos movimientos activistas, por medio de las redes sociales también, muchas veces también por medio de la conciencia social, entre comillas, que vivimos, pero aquí la Biblia nos dice lo siguiente, dice que nosotros debemos buscar un reino y un reino que tiene una estructura clara, una forma de vivir clara. Hoy en día nosotros como cristianos podríamos estar alianzándonos también con otros sistemas, otras filosofías de vida, pero la Biblia nos dice lo siguiente, el reino de los cielos es justicia. O sea, dice buscad el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia. O sea, el reino de Dios es justicia, pero a veces pareciera ser que nos podemos estar enfocando en otras cosas. Y si es que nos enfocamos en otras cosas, no vamos a poder aplicar una justicia real. Quizás sea una justicia a la luz de las personas, pero no una justicia que Dios espera que nosotros apliquemos como cristianos. Quería hacer mención a algo que incluso durante el trimestre creo que tú mismo mencionaste en función de que cuando pensamos en justicia, muchas veces pensamos en evaluación de actos que están bajo un marco prohibitivo, es decir, de qué manera se generan sentencias o se evalúan hechos que no hayan, o normas que no se hayan cumplido, mandamientos que no fueron observados. Pero en realidad este texto, el concepto de justicia está enmarcado en una acción más que en una espera de algo. Es decir, la justicia no es solamente la evaluación de normas que no se cumplieron. La justicia en sí es el cumplimiento de una vida regida por valores que son llevados a cabo. La justicia no es solamente la espera de una evaluación o de una sentencia por un error, sino es la puesta en práctica de una visión positiva de la vida. Y en ese sentido es bastante atractivo que dentro del concepto de calmar las pasiones de las personas y las angustias, él mencione viviendo en justicia, te vas a dejar de preocupar tanto de lo que no tienes. De lo que no tienes me voy a encargar yo, pero tú encárgate de vivir en justicia, y ya lo habían expresado en el Antiguo Testamento los profetas, que es uno de los preceptos de Dios, el amar la misericordia, el humillarte ante Dios, pero Miqueas dice, vive en justicia, ama la justicia. Cuando estamos en la calle, afuera de un supermercado, al menos acá en Chile, ¿no? o en la entrada, se nos pide una colecta, ¿no? un donativo para alguna ayuda altruista. En algunos países, cuando uno está pagando el vuelto, el dinero, el cambio, se nos hace la pregunta si deseamos donarlo para alguna institución de beneficencia. En otras palabras, la cultura nosotros nos está diciendo que en el fondo es la última prioridad del ser humano. Es después de hacer mi compra, es después de satisfacer mis necesidades, y de lo que me sobra es lo que yo voy a aportar para la beneficencia o el altruismo. Ahora, cuando estamos mirando esa práctica social y nos vamos ahora dentro de la iglesia, porque ustedes saben que la iglesia ayuda, pero se sostiene a través de las ofrendas. ¿La ofrenda es prioritaria o muchas veces es como vengo a entregar lo que me sobra después de satisfacer cada uno de
de mis gustos, de mis placeres, mis deudas, pagar esto otro, y de lo que me sobra tal vez estoy dando. ¿Será que la cultura nos está afectando también incluso dentro de nuestros patrones de conducta cristianos? Claro que sí, hay algo que nosotros debemos comprender. El cristianismo es algo que nos engloba de manera total. Nosotros no podemos ver el cristianismo como algo que hacemos. La lección pasada hablamos un poquito acerca del tema de la identidad. O sea, es que yo realmente me identifico con ser cristiano en alguna medida. No simplemente cumplir con cierta práctica, que es distinto. Nosotros podríamos ser personas, ciudadanos del país que seamos 6 días de la semana, pero el día sábado nos consideramos como cristianos, podría ser. Pero a nosotros la Biblia nos dice que somos cristianos los 7 días de la semana, las 24 horas del día. En relación a esto, la ofrenda, y no solamente la ofrenda, sino también la mayordomía, la dedicación de mi tiempo, es parte de mi identidad. O sea, yo no entrego porque me sobre, yo entrego porque es parte de mí. Y encontramos muchas veces el argumento, vamos a ir a ayudar a tales personas, no tengo tiempo, pero yo voy a colaborar, Claro. tal vez con dinero. Y lo que tú mencionas, ¿no? Y hemos mencionado la frase mayordomía integral, involucra mucho más allá de, o mejor dicho, al Señor con nuestras actitudes muchas veces le decimos que realmente no es nuestra prioridad. Claro, es que hay algo que es bien interesante. Yo a veces lo noto en ciertas cosas. Nosotros quisiéramos ser misioneros y nos gustaría ir muy lejos, pero lo que pasa acá muchas veces no lo resolvemos. Hay algo que me llama la atención de Cristo, que Cristo caminaba y en el caminar se iba encontrando con personas y las personas que encontraba las ayudaba. Nosotros no podríamos decir que Jesús anda buscando grupos que necesitaran ayuda en especial. En ocasiones sí, decían, es necesario pasar por esta ciudad. Pero en el día a día Jesús caminaba y cuando caminaba las personas con las cuales Él se encontraba, Él las ayudaba. Pero en nosotros pareciera ser que andamos buscando ocasiones especiales para servir, puntos o ciertos programas para poder ayudar. Claro. Y no es parte de nuestro estilo de vida, sino que tan solo caemos nuevamente en el tema de una conducta repetitiva, ocasional o algún problema, un programa especial, y no en nuestra identidad nuevamente. Interesante. La vida de misericordia, yo creo, como decía el pastor, no puede estar regida por la eventualidad o lo circunstancial. Es decir, si es que se da la instancia, voy a, sino como decía él, creo que el concepto es sumamente claro cuando él dice, es parte de mí. O sea, cuando yo entiendo volviendo al tema de la mayordomía integral, que todo esto está incorporado dentro de un todo que Dios me da, la ofrenda deja de ser algo que voy a ver si es que puedo, o la ayuda deja de ser algo, voy a revisar si es que me alcanza. El visitar al enfermo deja de ser algo de, bueno, si tengo tiempo. El acompañar al que está sufriendo deja de ser una opción en el sentido de que forma parte natural de mi actuar, es decir, veo, reacciono. El Señor me invita a sembrar esperanza y lo hago porque realmente considero que he sido tan bendecido que yo puedo ser de bendición para otros. De hecho, tenemos muchos amigos que tal vez están participando de lecciones de la Biblia y son lo que consideramos en Nuevo Tiempo ángeles de esperanza. Ahora, ¿quiénes son estos ángeles de esperanza? Hay gente que ha visto a través de Nuevo Tiempo una función de compartir el Evangelio y de una u otra manera ofrendan de una manera sistemática para que la señal siga llegando. Ahora, ¿basta con eso? No, yo estoy seguro que la mayoría de nuestros ángeles de esperanza, además de eso, cuando se encuentran con la vecina a la salida del edificio, que tiene una dificultad de movilidad y tal vez yo la puedo acercar al doctor donde va a ir y tengo los puestos en mi auto, seguramente voy a tomar por naturaleza, no por algo forzado, mi naturaleza de misericordia, si es que Cristo vive en mi corazón, me va a llevar a un acto natural. No son eventos, es un estilo de vida en el que la misericordia sale a la luz en toda instancia. El cristiano debiera reflejar, por ende, a través de estos actos o a través de sus decisiones, las prioridades de su vida. Las prioridades se ven trastocadas cuando estamos bajo presión o cuando realmente se tiene que evidenciar quiénes somos, nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia, a quién pertenecemos, etc. El Señor reflejó un principio cuando Él dice al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Ordenemos las prioridades, en otras palabras. ¿Qué ocurre cuando una ley de un país, una ley civil, una constitución, va en contra directamente de los principios de Dios y aún si yo desobedezco puedo incluso arriesgar mi propia vida, integridad, etcétera? ¿Hasta dónde llega nuestra prioridad? Yo creo que hay un tema ahí no solamente de prioridades, sino los esquemas que componen mi vida.
Yo creo que en el día a día hay ciertas cosas que nosotros transamos y cosas que no. Y podríamos desprendernos un poquito incluso del tema religioso, y hay cosas que a mí de repente puede que no me entren o no me parezcan, y si alguien las hace a mí me va a generar una molestia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una ley de un estado o de un país en particular puede afectarme a mí como persona, no es simplemente que yo lo voy a hacer porque a mí la iglesia me dice que no tengo que hacerlo. Es porque en realidad no está atentando solamente contra los principios de la iglesia, está atentando contra mis principios. Contra mis principios. El Señor en la Biblia dice, y es claro cuando dice, da al César lo que es del César. Nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir, pero el momento en el cual ya se opone a los principios de Dios, que como yo soy ciudadano del reino, como yo pertenezco a este reino que busca restablecer la imagen que Cristo realmente quería en el ser humano, yo en realidad me identifico con el reino, entonces yo no puedo formar parte, y es lo que volvemos nuevamente al tema de servir a los señores. En realidad yo siempre sirvo a uno. Uno me dice que tengo que cumplir a veces con el Estado, que tengo que cumplir con ciertas cosas, pero llegado el momento del conflicto siempre debo escoger por el Señor. Y no por un tema de obligación, sino porque en realidad son mis principios, y mis principios no los puedo transar. Hasta cierto punto, la prioridad del cristiano es estar en regla y obedecer la ley, pero cuando esta, como tú bien decías, está en contraria a los principios divinos, entonces es ahí cuando nuestra prioridad es siempre guardar la ley de Dios y ser fiel a sus principios. Sí, fíjate que el comportamiento cívico, en realidad la Biblia tiene varios principios que lo rigen. Lo mencionaba el pastor, el concepto de honrar a un señor sin tener por qué, de una u otra manera, tener que ir en contra de la sociedad. No, de hecho, la Biblia no expresa eso. Nos invita a orar por las autoridades, nos invita, ¿verdad?, a vivir en cuanto a la vida de los impuestos. Por ejemplo, cuando el Señor dice, bueno, al César lo que es del César, pero recuerden siempre que hay principios que tienen que ver con Dios. En el contexto de las prioridades, eso es una prioridad para el cristiano también. Exactamente, pero ahora, fíjate que en el escrito que tú acabas de presentar y en lo que en realidad el Señor quisiera que pudiésemos obrar, número uno, hay un apego de mi vida a los principios que yo acepté voluntariamente como la regla de mi existencia, que son los principios bíblicos o el carácter de Cristo tratando de ser reflejado en mí. Pero también en ese escrito hay una expresión pública de una insatisfacción con injusticias sociales que se realizaban. Y lo hemos hablado durante el trimestre. El cristiano no es que hace vista ciega a las cosas que están mal a nivel de sociedad general. Sabe expresarlas, sabe conducirlas, número uno, defendiendo la verdad en su existencia, en sus decisiones, pero número dos, presentando también su opinión y aperturando la opción de que las cosas cambien para volver al curso normal y al curso de Dios. Así es. ¿Has ayudado a otras personas, pero que te han defraudado? ¿Has tenido altas expectativas con respecto a alguna ayuda en particular y te han defraudado? Bueno, ¿cuál es el consejo que la Biblia nos da? ¿De qué forma nosotros podemos ayudar incluso cuando hemos sido defraudados? Cuando esa ayuda se ha malgastado o no se ha aprovechado. Vamos a hacer un corte y al regreso vamos a resolver esta inquietud tan práctica que Dios desea para nuestra vida. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Gracias nuevamente, siempre les damos por estar en compañía de Nuevo Tiempo y de lecciones de la Biblia. Pónganse en contacto con nosotros, queremos orar por usted. Ya estamos orando por los amigos que en temporadas pasadas nos hicieron llegar sus peticiones, orando por familia, por trabajo, o un saludo. Queremos saber desde dónde nos están sintonizando. Y por supuesto también el entrar en contacto con Nuevo Tiempo es un canal que siempre se preocupa por el bienestar de cada uno de ustedes. Pastor Andrés, ¿qué tipo de bienestar podemos conseguir a través de los obsequios que podemos regalarle a nuestros amigos? Bueno, yo creo que Nuevo Tiempo, dentro de la gama de bendiciones que Dios puede derramar a través de ella en la vida de nuestros amigos, está el conocer la palabra de Dios de manera profunda, ¿verdad? No queremos solamente que te quedes con la programación, con todo el contenido que tratamos de compartir, sino que vayas a la Biblia y puedas descubrir las joyas maravillosas que hay en ella. Y es por eso que
Hay una serie de cursos, materiales que son gratuitos para nuestros amigos. Muchas veces nos preguntan, ¿pero cuánto cuesta? Donde ven que viene en un formato de revista, bien preparado, bien impreso. Alguien, lógicamente, no es gratis. Nuevo Tiempo ya subvenciona ese material, pero lo hacemos porque entendemos que va a ser de gran ayuda para tu vida familiar. Hay materiales para aquellos que quieren conocer a Cristo pensando tal vez en una decisión por Él. Hay otros para conocer en profundidad las profecías. Van a ir apareciendo números a lo largo de la programación con los cuales tú te puedes contactar y entonces vamos a hacer llegar ese material a tu casa para que puedas corroborar que tu fe esté basado en un escrito está. Así que la escuela bíblica te recibe con mucho cariño en cada uno de los países que envuelve esta red de comunicaciones Nuevo Tiempo. Así es. Así que ya saben, póngase en contacto con Nuevo Tiempo. Querido amigo, querida amiga, ¿has ayudado a alguien y que después esa ayuda fue desaprovechada? Y quedaste con la sensación o el pensamiento, no ayudo más a esta persona o a cualquiera que venga, porque cada vez que ayudo, no se aprovecha. ¿Qué ejemplos podemos encontrar de que el ayudador queda frustrado, queda allí un tanto enojado porque la ayuda no surtió el efecto que tal vez esperaba? Yo creo que esto pasa de manera muy común. Las personas esperan ayudar, hay un tema ahí de un altruismo, en el sentido que nosotros, las personas que les gusta ayudar a los demás, pero hay un dicho que dice que uno tiene que ayudar sin mirar dar sin mirar a quién. Y dentro de esto, es lo que Cristo nos enseña, dice, si ustedes van por el camino, le decía a los discípulos, vayan, expulsen demonios, sanen enfermos, y posteriormente los invitaban a seguir. Pero hay algo bien interesante que en realidad yo creo que es donde Cristo nos traza el ejemplo. Cristo, yo creo que es de todas las personas de la historia ha sido el que más ha ayudado. El libro de Juan dice que si se relataran todas las cosas que Cristo hizo, no cabrían libros en el mundo para poder hablar acerca de todo esto. Pero llegado el momento de la cruz, tan solo quedó una persona. Entonces ahí es donde nosotros vemos que muchas veces las cosas buenas que nosotros hacemos por el resto no tienen una retribución de gratitud, pero en realidad nosotros no hacemos las cosas en función del agradecimiento de los demás, sino simplemente lo hacemos porque es correcto. Nos puede pasar bastante a nosotros en cosas tan cotidianas como el amigo o la amiga que nos encontramos frecuentemente en el semáforo y que en ocasiones nos ve el rostro tantas veces y uno empieza a preguntarse, oye, pero ¿hasta cuándo voy a ayudar a este joven? ¿O hasta cuándo va a estar esta persona aquí? El material utiliza este concepto como de cansancio, de falta a veces de empatía pero creo que vamos a ver una serie de contenidos que pueden ayudar a que el bienestar de las personas cambien y que van más allá de que yo te dé algo. Te puedo enseñar algo. Hay un concepto que es bien accesible, sobre todo para los amigos que ven que muchas veces podemos entregar el pez o podemos enseñar también a pescar. En ese sentido, ambos son actos de misericordia, pero no podemos permitir, lo que no podemos llegar a accesar a nuestra manera de vivir, es dejar de sentir dolor y compasión por aquellos que nos rodean. Recuerdo hace 2 años atrás, estábamos acá en uno de los hospitales de la región metropolitana, del sector sur de Santiago. Con el grupo de hermanos de iglesia estábamos repartiendo comida, un programa que se llama Comparte tu Pan. Pero una hermana visionaria lo que hizo fue, la verdad que ella manejaba información. Ella sabía que todos los días iban diferentes instituciones a entregar café con pan con queso, ¿no? Entonces ella dijo, la gente necesita mucho más que un pan con queso. Y lo que le vamos a dar es comida, ¿no? Comida, una sopa para la noche, hicieron pan amasado. Los chilenos, ustedes saben, ¿no? Amigos, somos muy buenos para el pan y diferentes tipos de pan. Pan amasado, un menú bien preparado para una cena en medio de la noche. ¿Cuán importante es? Imagínense ustedes si de repente, de pronto llegamos donde una persona en situación de calle, le damos comida, la persona toma la comida y la bota. Vamos a inmediatamente a enjuiciar, a criticar, oye, esta persona no le doy más ayuda. Pero tal vez nos falta información.
de que la persona tal vez ya comió lo mismo o está hastiado de lo mismo, y tal vez el informarnos nos va a ayudar a que, valga la redundancia, la ayuda sea trascendental. Yo creo que es importante que nosotros en la vida tengamos actos de misericordia, que son cosas ocasionales en las cuales nosotros ayudamos a las personas. Muchas veces pasan personas que necesitan dinero y nosotros somos llamados a dar independiente de lo que pase. Pero otra cosa, y que también es más profunda, que es lo que hablábamos acerca de la experiencia, el pastor también lo decía, en relación a vivir de una manera, vivir la misericordia. Y parte de eso es la compasión. Y es bastante interesante que la compasión es mirar a las personas y ver qué están viviendo, o la empatía. No es qué haría yo en el lugar de ellos, sino qué haría yo en el lugar de ellos si hubiese tenido la historia de vida que han tenido ellos. ¿Por qué es distinto? Porque en realidad en una situación particular, yo con mi historia de vida en esa situación puedo actuar de una manera diferente. Pero ¿qué pasa con la persona que tenía una historia de vida totalmente diferente? Entonces no tiene que ver simplemente con el acto, tiene que ver con la historia que engloba a la persona. Y de esa manera también nosotros tenemos que ayudar, como decía, a informarnos acerca de lo que pasa con las personas. A veces puede que una persona necesite alimento y nosotros decimos a esta persona, ¿por qué no trabaja? Pero quizás la persona tiene una enfermedad y nosotros no lo conocemos. Siempre hay un trasfondo y las personas son mucho más que simples momentos, son recopilación, son historias, son traumas, son muchas cosas. Y para eso yo creo que como cristianos tenemos que involucrarnos. En relación al concepto de trasfondo, yo creo que si hay algo que puede optimizar la función que la comunidad cristiana, porque finalmente estamos tratando de hablar de personas que quieren vivir como Cristo, que podría mejorar el actuar con las personas, justamente tiene que ver con educarnos o crecer en la capacidad de entender los trasfondos que llevan a las personas. Habitualmente cuando nos encontramos con un joven drogadicto en la calle, muchas veces el prejuicio nos lleva a pensar, oye, mira, pero qué fracasado, cómo no, tantas oportunidades que la vida te da. O que la ayuda que le podemos brindar la va a desperdiciar. Exactamente, si yo saco un billete de $5 y lo entrego, lo más probable es que va a ir a comprarse droga. Y tal vez no es eso, tal vez en realidad es un drogadicto, pero si ese billete llegara a su mano o la bolsa de pan que llevo al costado se la entregara, a lo mejor tiene 2 hijos pequeños que en realidad, por más que está luchando con un vicio, son su prioridad. El tema de los prejuicios impide muchas veces que seamos o que experimentemos una dadivosidad óptima. El tema de no darnos el tiempo de conocer trasfondos, vivencias, historias, muchas veces hace que tengamos un patrón de actuación similar para todos, y no todos han llegado a esa condición de la misma forma. Sí, Mauricio. En cierto momento también hicimos una actividad que se llamaba Comparte tu pan. La misma que realizaron ustedes con un grupo de jóvenes. Y debo reconocer que anteriormente también habíamos ido, habíamos entregado el pan, pero en aquella ocasión nos dimos el tiempo de conversar con las personas y a mí me sorprendió de manera muy grande ver que habían muchos profesionales, habían personas que habían tenido casas, que habían tenido cargos, que habían ganado mucho dinero y por distintas circunstancias de la vida estaban ahí ese día. Recuerdo particularmente uno en el cual conversé que me dijo, mira, yo soy ingeniero. Yo estudié en la Universidad de Chile, me dijo, una universidad muy prestigiosa en Chile, pero posteriormente tuve un conflicto matrimonial, mi esposa me engañó y desde ahí mi vida se vino en picado y hoy día estoy viviendo acá. Y las personas no pueden salir de esa situación. Entonces muchas veces nosotros decimos, esta persona no ha hecho nada por su vida, pero aquí tenemos una persona que estaba viviendo una situación realmente complicada y la cual ese día tenía hambre, pero el trasfondo y la necesidad era más grande, era poder restablecer su vida. Ahora, interesante que nosotros como iglesia necesitamos con suma urgencia capacitarnos para suplir necesidades, necesitamos profesionalizar esta área. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay otras instituciones como Alcohólicos Anónimos, que ellos se basan en 12 pasos y que tienen mucho que ver, por ejemplo, con uno de los libros cristianos que nosotros tenemos como iglesia, que es El Camino a Cristo. La pregunta es, ¿estamos capacitándonos para atender, por ejemplo, personas con síndrome de Down, personas parapléjicas? ¿Tenemos un cierto grado de capacitación para poder atender necesidades de una familia que tiene un niño con autismo? Personas que, y así podemos estar un montón de momentos conversando, y yo creo que si bien la iglesia tiene un ministerio social que lleva a cabo, hay que ir definiendo
Y la educación, la información es clave para derribar muchos prejuicios. Otro detalle que conversábamos tras cámara, tenemos buenas intenciones como por ejemplo para ayudar a una persona no vidente, pero mi ayuda, al no estar informada de cómo realmente puedo ayudar a una persona no vidente, al final la va a terminar por estorbar más que ayudar. Entonces, cuán importante es mantener expectativas concretas, reales, estar informados para que nuestra compasión o acciones sean realmente importantes. Otro punto importante es la oración, porque se ha malinterpretado cuando vemos a alguien que está sufriendo, está mal, y decimos, voy a orar por ti. La oración debe estar acompañada de la acción, o si no, simplemente una excusa, voy a orar por ti, pero no estoy dispuesto a hacer algo. Mira, una de los aprendizajes dentro de los muchos que algún joven con los cuales me ha tocado ser pastor me enseñó, fue una adolescente que me hizo una pregunta bien interesante, porque habitualmente los cristianos, más allá de la religión que profesemos, tenemos la costumbre de orar antes de comer. Y dentro de la oración por los alimentos muchas veces decimos, y Señor, y lleva el alimento a aquellos que lo necesitan. Y una vez uno de los adolescentes de la iglesia me dijo que él sentía que a veces era medio vacío decir eso, cuando en realidad... O hipócrita directamente, sí, ¿no? cuando en realidad podría la oración cambiarse por Señor y ayúdame o utilízame para yo poder llevar el alimento a los que lo necesitan. Entonces, cuando empezamos a hacernos este tipo de preguntas, creo que crecemos bastante. El mismo tema que mencionabas de ampliar o hacer más integral el rango de filantropía o de actuar de misericordia con las personas, más allá de solamente entregar algo. Cuando uno empieza a evaluar el ministerio de Jesús, por ejemplo, dice, cuando llega a Betesda, en una de las particularidades del capítulo 5 de Juan, recuerdo que dice que, y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo así, en esa partícula bíblica hay un análisis que Jesús hace de la persona que va más allá de si era o no era paralítico, hay un conocimiento de la vivencia del corazón, de la expectativa. Jesús atendió gente con probablemente depresión, atendió gente anémica, atendió personas que vivían en soledad, atendió gente que tenía un serio problema de autoestima por la discriminación. O sea, un ministerio integral involucra saber responder ante una diversidad de situaciones y de circunstancias. Si solamente voy a dedicarme a decir voy a orar por ti, pero en realidad la acción no va acompañado en realidad quedamos como medios en el aire, ¿no? O sea, si vas a orar, ok, está bien, pero como lo hablábamos en otros capítulos, si yo te veo pasando frío, lo que el pastor va a esperar no es solamente que yo le diga, bueno, voy a orar por ti, pero déjame ponerme bien la bufanda aquí en el cuello, que yo tengo harto frío. No, está esperando que haya un acto práctico. Tengo mi chaqueta y tengo mi bufanda. Toma, no te quiero ver de esa manera. Entonces, la oración y la acción van tomadas de la mano. Y tiene que ver con todo miembro involucrado, ¿no? Con diferentes dones, diferentes talentos para satisfacer necesidades, diversas necesidades de personas. Cuando mencionaba, debemos capacitarnos y todo, no todos en la misma área, ¿no? Todos de acuerdo a los dones y talentos que el Señor nos ha distribuido. Claro, a veces nosotros podríamos pensar que los talentos que Dios da son para realizar los cultos de la iglesia. Y muchas veces hemos hablado de eso, ¿cierto? Pero en realidad el talento que el Señor nos puede entregar, y de hecho la función que nos mandó a cumplir no se circunscribe. Yo creo que una porción claramente habla de lo que nosotros debemos hacer en la iglesia, pero en su mayoría el mensaje del reino es lo que nosotros debemos hacer cuando estamos fuera de ella, la trascendencia que tiene nuestra iglesia, en la sociedad, en nuestras comunas. Y algo que me llama mucho la atención, hay un discurso del cual se ha hablado mucho en el último tiempo que tiene que ver con la diversidad. Y particularmente se habla en relación a la diversidad sexual, que nosotros tenemos que atender, a las necesidades de las personas, pero en realidad hay una diversidad mucho más grande que responde a las enfermedades que tienen las personas, a las situaciones que están viviendo, a los contextos sociales, que son temas mucho más importantes. Y que si bien muchas personas hacen oídos sordos y a la vez también se tapan los ojos para no ver aquello, nosotros como iglesia y a la vez también como hijos de Dios somos llamados a cubrir aquello. El mensaje de Cristo, cuando la multitud no tenía que comer y llega a los discípulos y dice, Jesús, ¿sabes qué? Despáchalos, mándalos para la casa porque no hay que comer. Y ¿qué es lo que le dice Jesús? Le dice, dadle vosotros de comer.
De la misma manera, el día de hoy el Señor nos invita a nosotros como cristianos, como sus hijos, y nos dice, ustedes denle de comer a aquellas personas. Quizás no todas las necesidades tienen que ver con el hambre. Muchas de las necesidades de las personas van en relación a la compañía, al apoyo, a la entrega. No todo es dinero en la vida, no todo es material. Muchas de las cosas se dan en el ámbito personal, persona a persona, el relacionamiento. Yo creo que eso es lo que tenemos que preocuparnos también. Y cuando hablamos de generosidad, inmediatamente también nos vamos a lo material. ¿Será que podemos ser generosos más allá de lo material? El Señor, por supuesto, que nos deja un ejemplo, su propia vida. Por supuesto que también nos pide algo a cada uno de nosotros. Vamos a hacer un alto, un corte. Usted no se separe, que ya regresamos. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde van las personas después que mueren? ¿Qué pasa con el alma cuando alguien fallece? ¿Sigue viva o muere? El dolor causado por la muerte de un ser querido es tan grande que muchos acuden a medium espiritistas para conversar con sus familiares. Pero ¿realmente conversan con ellos? ¿O todo es un engaño? Descubre lo que dice la Biblia sobre la muerte en esta revista de estudio, Verdades para el Tiempo del Fin. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la obtendrás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso. Nuevamente, gracias amigos por mantenerse en sintonía de Lecciones de la Biblia. Una invitación más. Puedes entrar aquí a la página www.encuentraunaiglesia.org. Ahí podrás encontrar la iglesia adventista más cercana de tu casa. Estamos ansiosos de poder conocerte, de saber que estás a través de Nuevo Tiempo también conociendo de Cristo Jesús. Hablábamos de la generosidad. El generoso muchas veces se tiene que cuantificar. Y lo cuantificable muchas veces lo concreto, ya sea numérico, monedas, dinero, en cantidad de prendas, de ropa o de cosas que voy a regalar. Hasta los humoristas hoy en día hacen sus rutinas con respecto a cuán mezquinos somos o cuán generosos somos. Cuando alguien va a un matrimonio hay una competencia de quién compra el regalo más ostentoso. La generosidad se ha trastocado tanto, pero el Señor quiere que nosotros seamos generosos bajo el concepto bíblico y que trasciende tal vez simplemente a lo numérico. ¿Cómo debemos ser generosos de acuerdo al patrón que Dios quiere para cada uno de nosotros? Mira, yo quería compartir algo. Por lo menos este año me ha tocado conocer a dos hermanas que tienen una manera de actuar en generosidad muy especial. Hay una serie o un ministerio a través de las redes sociales que Dios me permite realizar, que son unos videos llamados La Tuerca, que de hecho lo pueden buscar ahí en YouTube cuando quieran. Yumis Henao, su hermana Julie, tienen el don del lenguaje de señas. Entonces un día ella me escribe porque dice, ¿sabe, pastor? Me estoy dando cuenta que hay bastantes personas que ven estos videos y las redes sociales. Yo tengo el ministerio de poder generar la traducción para. ¿Usted me permitiría tomar los videos y que empezáramos a trabajar juntos para la comunidad? Y yo dije, oye amiga, pero gracias, pero ¿qué es lo que tenemos que entregarte? No, lo único, envíeme los videos, yo los voy a editar para que usted... Ahora, cuando empiezo a ver el trasfondo de la vida, me doy cuenta que tiene una página en Instagram de un ministerio de sordos adventistas. Empiezo a darme cuenta que está conectada en una red de gente que se dedica a especializarse para atender a la comunidad sorda. Y resulta que después me empiezan a llegar mensajes a mi teléfono de gente sorda diciendo gracias por tomarse el tiempo de atender las necesidades que también nosotros tenemos. Ahí hay generosidad. ¿Por qué? Tengo un don, tengo un ministerio, un talento, sea cual sea el caso.
siento que puedo ponerlo al servicio de otros sin esperar nada a cambio, sino la retribución más grande que tengo es saber que va a haber alguien que va a estar mejor que antes de mi intervención. Y finalmente no para que se acuerden de mí, sino para que sepan que Dios me puso en ese lugar. La generosidad va mucho más allá. En este caso ella no está entregando nada económico, y aprovecho de saludarlas, las hermanas Henao, lindas siervas del Señor que con pasión han estado apoyando. No estoy entregando algo material, pero sí estoy entregando tiempo, conocimiento, me preparo, me capacito, y son miles las personas que van siendo beneficiadas. Interesante que la generosidad ahí, hay muchos beneficiados, ¿ya? Y no necesariamente el generoso espera algo a cambio. Lo interesante es que cuando los niños están pequeños, ¿no? Nosotros tenemos hijos pequeños y nadie les enseña a ser egoístas. Siempre citamos el ejemplo de los niños. Y lo que más les va costando con sus juguetes, con sus cosas, es ser generosos, compartir. ¿Qué decir de los adultos, no? Siempre, si damos algo, queremos algo a cambio, ¿no? Es un tremendo desafío, ¿no? Esto de la generosidad. Totalmente. Yo creo que hay una lección que nos enseñan los niños, y nos enseñan a través también muchas veces de los gritos que ellos dan, no gritos físicos, sino de las señales que ellos entregan. Hoy por hoy yo he visto muchos padres también, no tengo el privilegio de ser padre, pero que los padres intentan tapar a sus niños con cosas. Y trabajan, salen afuera de los trabajos, trabaja el padre, trabaja la madre, y no tengo no hay ningún problema con que la gente trabaje, pero trabajan de tal manera que empiezan a descuidar la vida familiar y empiezan a compensarlo con otras cosas, empiezan a comprar los mejores juguetes, las mejores consolas de juego, aparatos electrónicos, y llenan a los niños de esto. El niño crece pensando, yo creo en un momento está feliz, demuestra felicidad porque a los niños les gusta esto, pero más adelante reclaman y dicen, pero mi papá nunca pasó tiempo conmigo, nunca hubo una inversión, un esfuerzo en el entregar. Yo creo que lo más lindo que una persona puede entregar, o con lo que puede ser generoso, es a través de las relaciones que uno puede formar con las personas, a través de una amistad, a través del compañerismo, a través de la simpatía, de la comprensión, de la misma entrega. Entonces ahí vemos que yo estoy seguro que lo material no es malo. Las personas tienen que luchar por tener su casa propia y poder tener ciertas cosas, pero no es el quehacer de la vida. El día de mañana todo eso se va a quemar y se puede perder. Pasa el fuego y se va. Pero lo que nosotros tenemos que invertir tiempo mientras estamos vivos es las personas. Yo siempre digo lo siguiente, y esto me llama mucho la atención. Lo escuché de un pastor en cierto momento, y estoy seguro que ustedes lo han escuchado a distintas personas, que dice, el dinero se recupera, las cosas se recuperan, lo único que nosotros damos a la gente y que no se vuelve, y gastamos muchas veces, el tiempo. Entonces cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo a las personas, nuestro tiempo a escuchar, cuando dedicamos nuestro tiempo a compartir, estamos siendo generosos también, porque estamos entregando parte de nosotros. A veces podemos decir, acá está mi dinero, pero yo no puedo ir. En realidad yo estoy tan solo. Muchas veces puede ser que esté tapando algo que yo no estoy haciendo. La conciencia. Ahora, estamos en el penúltimo capítulo de esta temporada, y tal vez a modo de resumen también, el cristiano tiene mucho que decir. El Hijo de Dios tiene que levantar su voz. Un solo ejemplo, un país dicta una ley acerca a favor del aborto, y Dios tiene una postura clara en su palabra. ¿Cómo lo decimos? ¿En qué tono? ¿En qué contexto? ¿Qué patrones me da la Iglesia para aún decir cuál es la voluntad de Dios ante las injusticias sociales, pero no desvirtuando el carácter, el amor que el Señor también tiene para aquellas personas que no necesariamente están viviendo de acuerdo a sus principios? Mira, habitualmente la exposición confrontacional no genera tanto fruto como uno esperara, porque es como que trataras de echarle benzina al fuego para tratar de apagarlo. Hoy día vivimos en una cultura en la que estamos acostumbrados a expresar nuestra insatisfacción con distintos puntos. De hecho, el pastor mencionaba hace algún momento la lucha por los movimientos activistas, etcétera. Los cristianos de una u otra manera también somos activistas en un sentido de la palabra. ¿A qué vamos? A que tratamos de levantar una voz en cuanto a un formato de vida que consideramos que
es el óptimo, el ideal. Ahora, yo puedo expresar mi insatisfacción con muchas cosas de la sociedad de manera tal que lo que menos haga es interesar a las personas a acercarse a Cristo. Y tenemos ejemplos, digamos, me imagino que en cada país se van a encontrar con personajes de corte religioso que de vez en cuando salen a la palestra, no por el mensaje que están defendiendo, sino por la manera en la que expresan su disconformidad o la manera de tratar de exponer el valor bíblico que se quiera defender en ese instante. Cuando yo me encuentro con Cristo o cuando reviso la palabra de Dios, nos damos cuenta de que se rigen por los principios bíblicos. Hay tiempo de callar, hay tiempo de hablar, hay tiempo de expresarlo de una forma. Hay momentos en que la mejor lucha contra la injusticia es que yo empiece a ser justo en mi espacio. Por eso creo que tenemos que ser bien prudentes cómo actuamos como cristianos para levantar la voz y tratar de poner en la palestra los principios de la Biblia. Siempre está esta tensión entre no estoy de acuerdo con tus acciones, pero soy llamado a amarte como persona, a respetarte. Siempre el cristiano tiene que vivir esa tensión. No estoy de acuerdo con lo que haces, pero eres un hijo de Dios, te acepto, ¿no? Estamos hablando de personas que pueden abiertamente ir en contra de los principios de Dios. Claro, a mí es lo que me llama la atención del ejemplo de Cristo. Dice que cuando Cristo llega y habla, Él habla no como los fariseos. Dice Cristo hablaba como quien tenía autoridad, a diferencia de los fariseos. Y se daba porque Cristo se había involucrado con la comunidad. O sea, la gente escuchaba a Cristo por esto. Yo creo, soy total partidario de que nosotros tenemos que hacer sentir y proclamar lo que nosotros creemos, pero para proclamarlo tenemos que ser relevantes de la sociedad en la cual vivimos. Entonces, en el fondo, nosotros podemos estar, hoy día nosotros evidentemente estamos en temas en contra del aborto, pero ¿qué hacemos muchas veces con los jóvenes? Los estamos atendiendo, les estamos instruyendo, entonces yo creo que por ahí parte el asunto. Otra cosa que me parece interesante es una cita que dice que lo único que el mal necesita para triunfar es que los buenos callen. Nosotros no nos creemos buenos ni mejor que nadie, pero sabemos y tenemos la certeza de que en la Biblia está la verdad y que esta verdad puede cambiar la vida de las personas. Y lo tercero es que nuestra discusión con el mundo, no quiero llamarlo debate, pero nuestro intercambio de ideas tiene que ser en el mundo de las ideas y también en el mundo de la práctica. O sea, nosotros no podemos perder la calma al hablar y compartir ideas con las personas. En cierto momento hablaban acerca del tema del aborto, el aborto de mujeres que habían sido violadas, y una persona dijo algo y yo nunca lo olvidé. Y decía lo siguiente: una mujer que fue violada y aborta tiene toda mi comprensión. Y una mujer que fue violada y tiene al niño tiene toda mi admiración. Entonces, en realidad, nosotros podemos ver las cosas que pasan y cosas que van contra nuestros principios. Nosotros tenemos que aclararlo, pero recordar siempre que las personas con las cuales estamos tratando son personas llamadas también a ser salvas. Entonces, nuestra labor como iglesia es ser relevante en el medio en el cual estamos. Es poder proclamar una verdad, pero no solamente desde lo intelectual y solamente la idea, sino también en lo práctico. Así que, Pastor Joel, nos gustaría el día de hoy poder resumir todos estos conceptos tal vez en esos tópicos, en esos principios que el resumen de lecciones de la Biblia siempre provee para nuestros amigos. Así que vamos con ese resumen, Pastor. Así es, amigos, estamos ya en el repaso del capítulo del día de hoy para que estas ideas puedan quedar en nuestro corazón y especialmente llevarlos a la práctica. En el fondo, ese es el sentido de la temática de esta temporada, que nuestros actos tengan una base bíblica y que podamos reflejar cada día el amor de Cristo Jesús. Puesto que estamos hablando acerca de amar misericordia. Esta frase, el título de la lección, viene de aquel texto del libro de Miqueas, que el Señor nos pide: lo que más quiero que tú hagas es que ames la misericordia, que seas justo con aquellos que lo necesitan. Por supuesto, que hablábamos de, al pertenecer al reino de Dios, este reino tiene prioridades. Las prioridades siempre tiene que ver con nuestro Dios, nuestra familia, con aquellos también que necesitan de la ayuda que Dios nos permita darles. Por supuesto también una compasión activa. Hay diferentes tipos de compasión. Hay una, por ejemplo, que puede decir: sí, te entiendo, voy a orar por ti. Pero la oración es una oración activa que nos lleva a la acción. El ayudar muchas veces nos puede traer decepción, porque la persona que ayudamos tal vez no aprovechó esa ayuda que nosotros le brindamos, porque tal vez teníamos altas expectativas y no nos dimos el tiempo para entender el proceso que lo llevó a ese sufrimiento.
Tal vez para esa persona no es tan fácil salir de la enfermedad, de la pobreza o del problema que está viviendo. Y esa ayuda que yo tenía altas expectativas que le iba a brindar, tal vez no fue lo que realmente la persona esperaba. Para eso debemos informarnos, debemos educarnos. ¿De qué forma ayudar a aquellas personas que están pasando por diversas necesidades? Necesidades en la salud mental, en problemas físicos, problemas económicos. ¿De qué forma ayudar? Por ejemplo, alguien que está pasando un problema económico, tal vez no solamente ayudando de forma material. Tal vez tú eres un contador auditor, tal vez tú eres una persona con experiencia en administración doméstica, no necesariamente en el área profesional. Y puedes ayudar a esa persona a salir de las deudas, de los problemas económicos, a administrar sus propios recursos. Debemos informarnos para que nuestra ayuda también sea lo más objetiva y lo más gratificante para la persona posible. Y eso también nos lleva a la generosidad. Somos generosos no solamente cuando damos nuestros recursos monetarios, sino también el tiempo, los dones, los talentos que Dios nos ha dado. Somos generosos, somos llamados a ser generosos para con Dios, pero también con aquellos que necesitan. Y por supuesto, el cristiano debe levantar la voz, debe alzar la voz, porque hay muchas personas que no lo hacen. No lo hacen porque tal vez sus filosofías de vida son contra los principios de Dios, o porque están inhabilitados de levantar su voz. Nosotros tenemos una verdad, la verdad bíblica, una verdad absoluta que no cambia a través del tiempo. Y debemos levantar esa voz, pero con amor, con respeto, para decir, no estamos de acuerdo con este accionar, pero a la vez te respetamos y te amamos, tal cual fue la actitud del Hijo de Dios cuando a la mujer pecadora le dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero aún tienes la oportunidad de la salvación. Sin duda alguna, Dios tiene una invitación para nosotros, Pastor Andrés. Amar la misericordia es mucho más allá que responder a eventos o a circunstancias. Involucra que en el diario vivir y por naturaleza tú estás reflejando el carácter de alguien que quiere gobernar en tu corazón y ese es Cristo Jesús. La sociedad está esperando personas que más allá de estar a la espera de retribuciones, de alabanzas o de ser exaltadas ante los demás, realicen actos de amor por el simple hecho de disfrutar el bienestar de los demás. El Señor quiere transformar tu corazón y mi corazón en un corazón generoso, dadivoso, misericordioso, donde sea para nosotros un privilegio ser instrumentos en las manos de Dios. ¿Te parece si oramos para que Dios haga de nosotros una iglesia cada vez más parecida a Cristo, para que nuestros actos, pero no solo actos, pensamientos y motivaciones sean gobernados por el amor? Entonces ahí donde estás te voy a invitar a que puedas inclinar tu rostro, cerrar tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos porque a través de tu amor, a través de tu entrega, a través de la generosidad activa y de esa compasión que entra en relación con nosotros, hemos aprendido el mejor modelo. Una entrega total que trae alegría al corazón de aquel que da. Padre, queremos pedirte en esta hora que tú puedas transformarnos en una comunidad que ame la misericordia, que viva en la compasión. Por favor, Señor, bendícenos. Acompaña a aquel que está luchando por acercarse a ti, por conocerte, pero también por vivir como tú lo haces. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Bendice a aquellos que nos acompañaron en el capítulo de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Andrés, por habernos acompañado. Gracias, Mauricio, Pastor. Gracias por la invitación. Muy bien. Y por supuesto, amigos, también queremos agradecer a ustedes por acompañarnos en este capítulo y decirles que nos veremos muy pronto en el siguiente. Ansiosos de encontrarnos en un capítulo más en Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.